Hola, ¿qué tal? A nombre del Colegio de Empresarios, les doy la más cordial bienvenida a nuestra licenciatura en Administración y Comercialización. Mi nombre es Jorge Becerril y la materia que estamos revisando se llama Incremento de Habilidades Gerenciales. La sesión en la que estamos es la número 10 y bueno, en esta sesión vamos a ver los principios de administración organizacional bajo los cuales cualquier entidad de cualquier tamaño debe de regirse para precisamente generar las respuestas, cumplir con la misión con la cual fue creada y también generar los principios bajo los cuales la gente se va a comunicar de la forma más eficiente cuando realice su trabajo. Sean ustedes bienvenidos. En nuestra sesión número 9 empezamos a revisar un cuadro en el cual explicamos cuáles van a ser estos principios de organización empresarial, cuál es el principio de equilibrio, cuáles son aquellos principios de equilibrio que permiten precisamente que las organizaciones estén alineadas bajo principios verticales y horizontales y que en la medida del cumplimiento de estos principios es en esa medida el resultado positivo que se logre en función a lo que se dedique la empresa. Vamos a entrar en detalle. Los principios de organización vertical, es decir, la organización tiene dos principales caminos o fuentes que se juntan. Una es la estructura vertical y la estructura organizacional. Dentro de la estructura vertical o dentro del camino vertical por el cual se conforma una organización, está un principio fundamental que es el de jerarquía. El de jerarquía significa la necesidad de crear diferentes niveles ordenados donde se desarrolla el principio de autoridad, es decir, el poder legal o legítimo que da derecho a mandar o actuar sobre un grupo de personas. Esto es algo fundamental. La gente, inclusive los empleados, trabajadores, directivos, inclusive una de las cosas fundamentales por las cuales miran desde un principio es cuál va a ser mi línea de mando, es decir, a quién le voy a reportar sobre los efectos de mi trabajo y quién me va a reportar a mí en su caso sobre los efectos de su propio trabajo, de su propio esfuerzo. Esta autoridad o esta jerarquía debe de estar sustentada por el apoyo de la dirección general o del dueño de un negocio y fundamentalmente esto se ilustra o esto se plasma en una estructura que conocemos como organigrama. Es decir, el organigrama es la representación gráfica del ordenamiento de las diferentes posiciones estructuradas en base a la autoridad o a la jerarquía que existe en la organización. El concepto de autoridad con el tiempo ha ido modernizándose, ha ido adaptándose también al nuevo pensamiento administrativo y trajo como consecuencia que la autoridad o la jerarquía sea mejor conocida como liderazgo. Es decir, ¿cuál es el liderazgo que tengo que, al cual percibir, obedecer y qué tipo de liderazgo tengo que ejercer hacia mis subordinados para que los efectos de la organización se generen de acuerdo a los procedimientos políticos que está diseñada una organización o una empresa? La delegación, la responsabilidad. La delegación se dice que se puede dar, que se puede ceder a una persona. La delegación tiene que ver con la facultad de un gerente, de un jefe, de un responsable de una función, de ceder los derechos para que las cosas se sigan haciendo. Ajá. La delegación también, un atributo de ellos es que es temporal. Sin embargo, la responsabilidad nunca es delegable. Es decir, yo puedo pedirle a una de mi equipo de trabajo, de las personas de mi equipo de trabajo, que me ayude en la ejecución de una labor, de una tarea. Sin embargo, si el resultado de dicha delegación no solamente debe ser imputable a la persona a la cual fue delegada dicha orden o dicha disposición de trabajo, sino también yo como responsable de la función, de la tarea fundamental, también soy sujeto a revisión del efecto del trabajo por el cual yo delegué una orden. Entonces,
La autoridad se puede delegar, pero la responsabilidad nunca es delegable. La unidad de mando, entonces, es un principio fundamental que el empleado, el trabajador, debe de tener en cuenta y debe de saber perfectamente cuál es la unidad de mando a la cual él le debe de reportar los resultados. En muchas organizaciones y por los diferentes estilos y caracteres de la gente a la hora de trabajar y los carismas inclusive, mucha gente que no tiene esta autoridad organizacional formal puede entonces estar solicitando reportes, cifras a una persona que no le reporta directamente. Esto es algo muy común porque la gente muchas veces no tiene claro cuál es su unidad de mando. La unidad de mando tiene que ser estrictamente organizacional y tiene que estar representada en un organigrama. De otra forma, entonces, lo que creamos para el empleado, para el trabajador, es ruido innecesario. ¿Por qué? Porque va a estar recibiendo peticiones de diferentes personas de diferentes áreas y muchas veces con tal de no fallar o con tal de darle gusto a todos, esta persona va a empezar a entrar en un estrés al querer abarcar demasiado o sentirse inclusive atemorizado de que si falla con una persona que le alce la voz, esto puede traer consecuencias. Muy importante que el supervisor, el jefe directo de esta persona, le exprese que la unidad de mando obedece únicamente a él en ese caso y que en un momento dado, si otras personas solicitan información, solicitan apoyo, el que tiene que saber primero es el jefe inmediato y por otro lado, la coordinación de apoyos hacia otras áreas debe ser también en función o en conjunto con su superior inmediato, para no crear este ruido innecesario, ¿no? Hay dos principios fundamentales en la organización horizontal. Si hablamos de que en la organización vertical o en el camino vertical está la jerarquía, la autoridad y la unidad de mando, para la organización horizontal es fundamental estar representados en dos áreas, especialización y funcionalidad. La especialización se refiere a que cada persona debe de realizar la labor bajo la cual muestre mayor conocimiento teórico técnico y mayores habilidades, mayores competencias. Y este tipo de competencias o de encuadre de lo que es la especialización no debe de confundirse con otros aspectos como multihabilidades. Es decir, la especialización nos permite generar o poner a la persona en lo que mejor hace y conoce. Y el multihabilidades, yo puedo entonces esta persona reconocer que puede hacer otro tipo de labores en otra área y de forma eficiente o de una manera muy eficiente que me permita a mí ubicarla como multihabilidades. Pero en la representación gráfica, en el organigrama, en el diseño empresarial, yo debo de tener claro qué es una especialización, qué es una función especial, diferente a que esta persona o a que una persona pueda manejar dos funciones. Entonces, la organización o la empresa debe de estructurarse y debe de representarse en base a la especialidad de lo que hace una persona, no del número de dominios que tenga. Cometemos muchas veces el error o la falla en organizaciones en donde no conocen o no tienen mucho conocimiento empresarial administrativo, que empezamos a generar organigramas o representaciones de estructuras organizacionales en base a la gente que tenemos y no en base a un proceso. Entonces, muy importante que la especialización nos va a dar la conformación de puestos de trabajo y que depende del talento de cada persona para dominar diversos puestos de trabajo. Pero originalmente el principio básico es de qué especialista necesito que haga qué cosas. La funcionalidad, hay que especializar los medios al servicio de los fines que persigue la empresa. Es decir, yo tengo la mejor gente que tiene un grado de especialidad y conocimiento para hacer algo, pero se va a apoyar de otras funciones que conforman otros especialistas cuyo resultado último es un producto o un servicio.
Insisto, esto de pronto pudiera parecer o sonar muy básico, muy elemental, pero créanme que si no revisamos desde el principio cuáles son estos arreglos funcionales que tenemos en una organización, empezamos a meter ruido y empezamos a hacer organizaciones en base a las personas, sin autoridad, sin un hilo o una secuencia lógica en las funciones que deban de hacer. Muy bien, entonces las diferentes relaciones y modelos que existen en una organización tienen que ver con tres principios fundamentales. El primero es la asignación idónea de las tareas. Cuando nosotros hacemos el diseño organizacional de un departamento, de una organización, tenemos que ver cuál es el esquema. Déjenme ilustrárselos por acá. Nosotros estamos acostumbrados a la representación de estructuras de una organización por funciones, departamentos, áreas, y que tienen como fin último la representación de puestos de trabajo. Bueno, esta representación en un organigrama es muy útil para ubicar cuánta gente tenemos distribuida en qué departamentos o áreas de trabajo. ¿Quién es la autoridad primera o la autoridad última? Es decir, quién tiene la jerarquía mayor, y asimismo ver cuál es nuestra unidad de mando. La unidad de mando, cómo está distribuida y a quién le corresponde coordinarse con qué persona o con qué función. Muy bien, entonces la asignación idónea de tareas tiene que ver precisamente con ubicar en esta jerarquía o por el conocimiento que tiene la persona de más alto nivel sobre qué es lo más adecuado en funciones de trabajo que yo pueda depositar en cada una de mis áreas funcionales. ¿Cómo voy a estructurar la cantidad de trabajo que se requiere para generar un producto o un servicio en esta organización? Entonces, esta representación de organigrama de pronto limita a ver ese concepto o analizar ese concepto de cuál es el fin último. Entonces, yo recomiendo que el organigrama se utilice para representar la distribución de puestos de trabajo, quién ocupa cada puesto, cada cargo de trabajo en cada función, pero si analizamos a la organización en un diseño simple de operación y de asignación de tareas, en vez de hacer una representación vertical, yo les recomendaría que hiciéramos una representación horizontal y por procesos, en donde existe una entrada y una salida, y desde luego un trabajo organizado. Entonces, para esta representación, cuando hablamos de asignación idónea de tareas, lo que estamos reforzando es precisamente que la salida cumpla con ciertos criterios de calidad que yo voy a empezar a exigir desde la entrada. Típicamente esto le llamamos un proveedor y la salida la vamos a entregar o a dar a un cliente. Entonces, en esta relación de proveedor-cliente, el trabajo debe de organizarse de tal forma que aquí exista algo que se le conoce como valor agregado. Pensemos en algo simple: la entrega de los recibos de nómina, ¿no? El proceso de nóminas.
el proveedor de la información para que exista el cliente en el proceso del recibo de nómina, me voy a pasar a este lado, es el empleado o trabajador, que el día de la quincena tiene que recibir su pago. Entonces, el empleado trabajador tiene que recibir su pago en un momento determinado, ese es el cliente. El proceso que da origen a esta entrega de producto o servicio se llama nómina, elaboración de nómina. Entonces, para que este proceso o este trabajo organizado en función de la nómina se ejecute, ¿qué requerimos? Lo que requerimos es información o datos y recursos de un proveedor. ¿Quién es en este caso el proveedor? Si nosotros decimos que el trabajo organizado en cuanto a la nómina debe de agregar un valor, aquí debe de haber entonces una persona que puede ser un nominista o la estructura de la gente de nómina. Un nominista, un jefe de nóminas, un gerente, un auxiliar, en fin, ¿no? Toda la gente que esté en una función de nómina tiene que agregar valor y que este valor debe ser percibido por el cliente. ¿Cuál es la calificación que va a dar el cliente aquí? Es recibí mi pago, recibí mi recibo de acuerdo a lo acordado por la organización, palomita. Oye, me pagaste mal, me pagaste de menos, me pagaste de más, o no me diste mi recibo puntualmente, pues tache, ¿no? Entonces, la percepción de cómo estamos recibiendo el servicio en el trabajo organizado va a acrecentar o va a disminuir el valor acá. Entonces, el proveedor de información para la nómina, en este caso, es en un principio un documento que se llama contrato. Ahí se especifica cuánto tengo que pagarle, a quién y cada cuánto. Por ejemplo, también las incidencias, es decir, el trabajador tuvo faltas, tuvo tiempo extra, ¿qué es aquello que puede afectar la salida o el cálculo de la nómina? Un incremento de salario, etcétera. Y otro tipo de información requerida pueden ser aspectos legales. Es decir, el gobierno me dice que si yo voy a pagar nómina, yo tengo que cumplir con ciertos requerimientos legales, como puede ser el seguro social, el pago de impuestos sobre productos del trabajo, algún otro descuento que yo deba de hacer por efectos de Infonavit, en fin, ¿no? Entonces, yo con toda esta información genero valor agregado a través del procesamiento de un sistema de nóminas, y que este sistema de nóminas ya sea que lo esté haciendo a mano, que lo tenga ya realmente un sistema informático avanzado para hacer esta labor, en fin. Entonces, muy importante que dentro de nuestras organizaciones empecemos a ver que cada asignación de tareas tiene que ver con la coordinación de una entrada de información y una salida de información. Entonces, esta conexión macro la podemos también ver representada en secuencia de procesos. Es decir, una salida última que puede ser un producto físico, una PC, por ejemplo, una entrada primera de materia prima, y esta materia prima entra a un proceso de fabricación, un proceso de almacenaje y un proceso de entrega para un cliente o un usuario final en la calle. Y si subdividimos cómo está el proceso de fabricación, aquí vamos a encontrar también que va a haber entradas y salidas.
Y el proceso de fabricación puede estar dividido en proceso de inspección, en proceso de verificación, en proceso de ensamble, en proceso de pruebas, de control de calidad, y que esos diferentes procesos van a estar aquí. Entonces, empezar a revisar o a ver a nuestra propia organización alineada a procesos y no solamente a niveles jerárquicos, nos va a ayudar muchísimo a ubicar cuál es la mejor forma de distribuir el trabajo, que esta secuencia sea dos principios fundamentales: lo más rápido y el menor costo, que es como clientes. Si nosotros nos ponemos en el papel de clientes y pensamos qué es lo que esperamos nosotros de cualquier servicio o producto que queramos, siempre queremos un buen precio y siempre queremos que nos lo den rápido. Entonces, estos dos principios fundamentales que consumidores tenemos, lo podemos llevar a expresiones administrativas de esta naturaleza, ¿no? Que se determinen niveles de autoridad y delegaciones jerárquicas, es decir, quién va a ser el dueño o el responsable de que el valor agregado se esté generando, y en quién yo puedo delegar para que este trabajo sea subdividido. Entonces, muy importante, ya tenemos el principio rector en administración, que es el alineamiento al respecto de la entrega de un producto o servicio, y el segundo punto es bajo qué tipo de reglas yo voy a poder delegar el subtrabajo que siga estando organizado y que esté generando un valor agregado continuo. Que la comunicación sobre el desarrollo de la actividad económica se notifique de la forma deseada. Esto es muy importante, muy importante. Yo les hablaba por acá que una vez que se entrega el producto o servicio, hay una percepción de la respuesta o una calificación del producto o servicio dada por un cliente, es decir, una evaluación de calidad de lo conveniado que íbamos a recibir. La comunicación de esa respuesta debe retroalimentar la forma como se va a repetir el proceso. Es decir, si yo aquí en nómina estoy mencionando o estoy percibiendo que el cliente, mi empleado, se está quejando porque no se le pagaron las horas extras acordadas, este proceso, esa respuesta, ese reclamo del cliente, del empleado, va a hacer que la siguiente vez que yo procese la nómina, yo tome en cuenta horas extras. Y hay una corrección en el proceso. Entonces, esta operación de valor agregado que se vio afectada de manera negativa al yo poner la variable o corregir la variable de horas extras, me debe dar una respuesta positiva. Muchas organizaciones, y esto también es una cuestión que quizá puede sonar un poco básica o sencilla, pero les puedo asegurar que en muchas organizaciones los propios empleados y trabajadores, y a veces hasta managers, desafortunadamente, no conocen el impacto de su trabajo con el cliente último o con el cliente final. Pues es que la gente de finanzas me pidió un reporte de cuánto costaba el personal y yo lo elaboré. Ya no supe si les sirvió o no les sirvió. Y a lo mejor yo pude haber especificado, desglosado, por ejemplo, el costo de seguro social en 3 rubros. Pero como nunca me lo pidieron y como nunca supe si realmente era eso lo que querían, me pidieron cuánto costaba el seguro social y yo lo mandé. Y ahí tienes al que recibe el importe de seguro social, oye, pero esto cómo está dividido. No sabe que se puede dividir, ¿no? O lo considera muy complicado. Entonces, o lo tiene que investigar por otro lado. Eso es lo que pasa en muchas ocasiones en empresas grandes, en donde en vez de retroalimentar al proveedor cómo fue la calidad del servicio o producto entregado, lo más fácil que hacemos es contratar a alguien externo que nos lo diga.
Entonces, si sabemos que tenemos información, bueno, no sabemos que tenemos información que el proveedor nos puede dotar, lo más fácil es, bueno, es que yo no solamente necesitaba un reporte de Seguro Social, o necesito un desglose, pues contrátate al despacho experto en Seguro Social y que ellos nos hagan el desglose. Y lo más chistoso es que lo van a hacer con información que está aquí dentro de la funcionalidad o de la especialización de la persona de nóminas en ese caso, ¿no? Entonces, la recomendación, nuevamente, ¿no?, es una vez que tengamos claro el diseño de nuestro trabajo, es importante proveer o dotar indicadores de desempeño, indicadores de resultado, de respuesta de nuestro proceso de trabajo hacia quien lo genera. Inclusive no solamente quien lo genera, sino nuestro proveedor. Oye, proveedor, si me estás cumpliendo en tiempo la entrega de sobres de nómina, la entrega de información, muchas gracias. Eso me está permitiendo a mí ser fluido en la entrega de mis recibos de nómina, en la puntualidad y exactitud de los pagos. Entonces, la retroalimentación refuerza a que este ciclo sea más rápido y con menos costo. No voy a tener que contratar a un consultor que me corrija cosas o a un despacho especializado, ¿no? Sino esta propia retroalimentación. En muchos casos he visto también que cuando ponemos un nuevo sistema informático al servicio de la gente o de nuevas áreas, nunca le preguntamos si lo están usando bien, si tienen alguna duda, si está cumpliendo con la expectativa, simplemente lo implantamos y lo tienen que ejecutar y ya. Entonces, con el tiempo y con el pobre o semiuso del sistema, tenemos que contratar o generar nuevas aplicaciones que nos permitan estar dando el mismo resultado. Pero en vez de un proceso, empezamos a asociar más gente, más recursos involucrados en algo, en la tarea que corresponde a un individuo. Es decir, la operación del sistema de la empresa, si yo no retroalimento cómo está percibiendo los usuarios en una empresa esto, el propio usuario entonces va a buscar soluciones alternas a lo que le ofrece el sistema. Y si por ejemplo hablamos de que impusimos, que este es un caso de la vida real, ¿no?, es un sistema muy complejo, muy completo que se llama SAP, si nunca se le preguntó al usuario si estaba conforme con los reportes de SAP, lo que él hizo entonces, al no haber esta comunicación de que si estaba a gusto con el sistema, este usuario, la percepción de valor agregado, la buscó a través de otro tipo de herramientas, de otro tipo de software, para que esta relación de valor creciera. Y que si yo obtenía cierta información del sistema formal del SAP, bueno, pues pero no es suficiente, en vez de retroalimentar y que a lo mejor el propio sistema me diera toda la información que necesito, pues yo empecé a generar hojitas por mi lado. Y vuelvo entonces más lento y más costoso el sistema porque le estoy agregando trabajo, le estoy agregando recursos. Entonces, pues es muy importante que observemos este tipo de relaciones y modelos de operación en las organizaciones. Que cuestionemos a nuestro proceso. Estamos teniendo a la gente adecuada en la función adecuada, que estamos adecuadamente especializados, sabemos cuál es el fin último de nuestro puesto de trabajo, de nuestra función, de nuestro departamento, de nuestra propia empresa, cuestionarlo, ¿no? Bueno, entonces, hay diversos modelos de organización jerárquica, es decir, tenemos, por un lado, la primera representación de la jerarquía básica, que hablábamos que podía darse en un organigrama, ¿no? Entonces,
Este primer modelo de organización jerárquica está diseñado para empresas más pequeñas, para pequeños negocios, gente que no tiene inclusive un conocimiento administrativo desarrollado o semidesarrollado, y lo único que hace es organizarse y estructurarse en base a la jerarquía. ¿Y la jerarquía cuál es? Bueno, pues aquí normalmente en vez de ser director es un dueño. El dueño empieza entonces a generar control sobre todas las posiciones y funciones de trabajo. Abarca el conocimiento de todos o pretende precisamente influir en todas las áreas. Hay unas ventajas y ciertas desventajas a este tipo de organizaciones. Entre algunas son las ventajas: la organización es fácil de entender. ¿Quién es el que toma decisiones aquí? Pues el dueño. Permite una designación de autoridad y áreas de responsabilidad muy definidas, ¿no? Consecuentemente, cada trabajador es responsable ante un solo jefe, que es su inmediata fuente de autoridad. Pues si quieres que te firme el cheque, espera que llegue el dueño y él te lo autoriza, ¿no? ¿Quieres un adelanto de nómina? Pues será hasta la próxima semana que regrese de viaje. La comunicación de información es ascendente y de órdenes en sentido descendente. Es decir, es muy claro quién manda y es muy claro a quién hay que obedecer. Entonces, pequeños, ¿no? Entonces, bueno, como consecuencia, pues imagínense la cantidad de inconvenientes que va a tener este tipo de organización, porque una cuestión inmediatamente que hay que ver en una desventaja en este tipo de estructuras es que esta persona pretende abarcar tanto que la cantidad de trabajo, la cantidad de toma de decisiones es tanta que la propia organización empieza a ser burocrática. ¿En función de qué? De que si no está esta persona o no, él no toma la decisión, la compañía, la organización no avanza. No se da el proceso como debe de fluir. ¿Por qué? Porque se está supeditado a la opinión del dueño. Entonces se vuelven organizaciones muy lentas. Si esta persona tiene las suficientes habilidades administrativas, comerciales, ingenieriles, es decir, un conocimiento amplio para administrar un negocio, pues qué bueno y mucha suerte ahí. Pero ¿cuántas organizaciones, cuántas personas carecen del conocimiento empresarial administrativo y únicamente se abocan en lo que les trajo éxito? Y si ellos son muy buenos vendedores, pues a lo mejor pueden ser fuertes en el área de ventas, pero además del área de ventas, tienen áreas de finanzas, tienen áreas de recursos humanos, tienen o al menos una función de recursos humanos, tienen áreas de legal, en fin, ¿no? Entonces, muy poco probable que esta persona que tiene un gran éxito en esta área pueda tenerlo en las otras áreas. Y por eso vemos que muchas organizaciones pequeñas no duran más allá de 5 años. Si son exitosas, lo mejor que les puede estar ocurriendo es que después de unos 3, 4 años de éxito son absorbidas o compradas por otros. Cuando estas compañías tienen un éxito en un primer momento y no son administradas de forma adecuada, normalmente el peso que tienen de conocimiento mayor en un área desbalancea a las otras áreas. Y si no tienen problemas de ventas, a lo mejor tienen problemas de rotación de personal, a lo mejor tienen problemas de control presupuestal o control del dinero, o a lo mejor tienen problemas inclusive de carácter legal, porque soy muy bueno para vender, pero no soy administrador, entonces no sé qué es lo que se requiera, qué tipo de permiso se requiera para seguir produciendo lo que estoy produciendo, o que en un momento dado, qué requerimientos legales debo de cumplir para que mi negocio no esté en riesgo. De ahí que cuando una organización pequeña empieza a crecer, se generan modelos de organización funcional. Y de esta, digamos, estructura totalmente vertical, empiezan a generarse en empresas ya un poco más organizadas, estructuradas, áreas funcionales que me permiten a mí empezar a delegar. Es decir, la línea de autoridad o el comando
es menos en número de posiciones y se observa un mayor número de jerarquías o de distribución de la autoridad. Si estamos hablando que una empresa pequeña normalmente tiene de 1 a un segundo nivel o a 2 niveles, en una organización mayor podemos empezar a ver que hay un mayor número de jerarquías o un mayor número de niveles, un mayor número de distribución de la autoridad y de la operación. Entonces, en esta organización funcional, el principal enfoque es cada supervisor trabaja de acuerdo a su especialidad o en su especialidad, y el de ventas, el de finanzas, tiene toda la autoridad, responsabilidad para tomar acciones y dar resultados en función a su propia estructura. Ajá. Y el número entonces de decisiones que se toman en una dirección general son cada vez menos porque la delegación se está dando en sus cabezas y por lo tanto la toma de decisión a nivel de detalles y no estratégico normalmente recae en el resto de la estructura de cada área funcional. Ajá. Muy bien. El modelo de organización mixta línea funcional es una organización que pretende abarcar lo bueno de cada una de los dos modelos que hemos visto. Y este tipo de organización se da mucho en empresas internacionales o en empresas en donde regionalmente tienen varias sucursales. Es un tipo de organización en donde hay un corporativo y este corporativo o esta unidad de negocio concentra diversas estructuras que están alineadas de forma funcional. Pero la gran diferencia entre una organización funcional contra una mixta o matricial es la responsabilidad mayor. Aquí observamos, por ejemplo, que un área comercial puede tener diferentes sucursales o direcciones en diferentes regiones o en diferentes sitios, a diferencia de una organización funcional que normalmente está en un solo centro de trabajo. Entonces, es muy común en las transnacionales que, por ejemplo, un corporativo esté vamos a ponerle en Estados Unidos y tenga una sucursal de ventas a nivel regional para Latinoamérica y a lo mejor para Europa. Cada unidad de negocio que se encuentre en Latinoamérica, que puede ser México, por ejemplo, y puede ser Brasil, va a tener su propia estructura hacia abajo y va a tener su propia estructura de recursos humanos, de finanzas, de operaciones. Y asimismo, para cada país va a obtener las mismas estructuras. Entonces, la delegación de la autoridad, como pueden observar, es mucho más compleja y en organizaciones matriciales por eso se diseñaron este tipo de modelos en donde las áreas, las funciones están determinadas por una jerarquía para cierta región o cierto lugar y que de esa región se desprendan las otras funciones que ya cada centro de negocio tiene. Entonces, esto, insisto, ¿no? Son conceptos que se dieron con la globalización de organizaciones a nivel mundial desde hace algunos años. En lo personal, a mí en alguna ocasión me tocó reportar a 5 personas, que era el jefe. Es algo muy común que ocurre para muchas personas que estamos o que hemos trabajado en empresas
internacionales. Yo era el de Recursos Humanos de México. Tenía mi jefe, que era un director general de una planta en México. Y a esto también le reportaba una persona de finanzas y una persona de mercadotecnia, por ejemplo, ¿no? Pero yo como recursos humanos también tenía una línea de reporte con un vicepresidente de operaciones de Latinoamérica. Y tenía otra línea de reporte con el vicepresidente de recursos humanos de Latinoamérica. Y además tenía que ver con el vicepresidente de operaciones mundial. Eran 4. Y el otro, al cual estaba a este nivel también, era el vicepresidente de finanzas de Latinoamérica. Entonces, por la especialización y trabajo que yo venía desarrollando y que muchas personas en muchas organizaciones hacen, no solamente tienen que reportarle a un solo jefe, a una sola jerarquía, sino tienen que estar en constante comunicación con otras áreas que a nivel mundial o regional tienen que ver con la función local. Entonces, esto es por lo complejo o por el tamaño de organización tan grande que hay a nivel global en muchas empresas, que este tipo de organizaciones se tiene que dar este tipo de estructuras, ¿no? Y era lo mismo para el de finanzas. El de finanzas también le reportaba a uno global de finanzas, a uno mundial, en fin, ¿no? Al representante de toda la región. ¿Esto por qué se daba? Porque el presidente de la región quería ver asuntos de recursos humanos que no solamente tenían que ver con México, sino que tenían que ver con el resto de los países bajo los cuales él controlaba. Y el de recursos humanos no solamente quería ver asuntos específicos de México, sino también de Europa y de Asia, para hacer comparaciones y estudios, en fin, ¿no? Entonces, cada uno tenía una razón bajo la cual tener que buscar al responsable local de una función. Y ya no buscaban al director general. ¿Por qué? Porque comprendían que el director general no tiene el conocimiento en detalle y absoluto de la función, de la especialización de la gente que está en un puesto. Entonces, de ahí regresamos al principio, ¿no? Lo que hablábamos en una organización vertical, los dos principios fundamentales en la parte horizontal, que es la funcionalidad y la especialización, se derivan estos modelos. Si nosotros ubicamos adecuadamente a alguien que tenga la adecuada especialización para hacer cierta función, puede entonces esta persona ser sujeta de que se delegue autoridad para que él ejecute las funciones de recursos humanos, y entonces la línea de comando o de autoridad no debe de representar problemas. Entonces, hay ciertas ventajas, desventajas en cada una de estas organizaciones, pero lo principal es ubicar el terreno o bajo lo cual nosotros estemos desempeñándonos. Hay otro tipo de organización divisional, que es muy interesante esta organización divisional, porque, vamos a hacerlo acá, en una organización matricial o mixta, observamos este tipo de líneas de comunicación. Bueno, en una organización divisional, hagan de cuenta que es esto, pero varias veces. Esto le reporta a un CEO o presidente de la corporación, pero este CEO, a su vez, tiene
otra organización, vamos a ponerla acá abajo, similar, pero para otra línea de productos o otro tipo de servicios. Es decir, vamos a pensar en compañías muy grandes. Esto se da Procter & Gamble. Hay un CEO que ve la parte, que ve todo el negocio, y dentro de cada negocio existe un negocio, por ejemplo, de detergentes. Entonces, toda esta estructura negra es para detergentes. Entonces, imagínense que una estructura similar de detergentes, como esta, déjenme borrar mejor para verlo un poquito más claro. El CEO tiene una estructura, hablábamos, para detergentes. Pues hagan de cuenta que hay una estructura similar para perfumería, hay una estructura para jabones de tocador. Entonces, dentro de cada una de estas estructuras existen vicepresidentes, existen directores de área, existen directores generales y existen gerentes. Por región, por país. Y esto es por continente inclusive, en fin, ¿no? Y esta secuencia se repite para cada uno de las divisiones o líneas de negocio. Vicepresidencias, regiones, etcétera. Entonces, una organización divisional tiene este tremendo alcance, y por el tamaño de empresas que ya existen actualmente a nivel global, se requieren no solamente estructuras particulares, sino estructuras por tipo de producto o por división de lo que estamos haciendo. Entonces, estamos hablando de empresas de más de 15,000 empleados en promedio, o inclusive hasta más grandes, ¿no? Que tienen que tener, para asegurar dar el producto o servicio por el cual fueron creadas, tienen que organizarse de esta forma, ¿no? Garantizar los valores agregados. Finalmente, y previo a lo que vamos a ver la próxima sesión, comentarles los principios, entonces, que no importa el modelo de organización del cual estemos hablando, estos principios de organización nos ayudan a regular la adecuada comunicación y la relación entre lo que es la entrada, el valor agregado y la salida de un proceso. No importa la forma como estemos organizados, si nosotros en nuestra función de trabajo, en nuestro puesto de trabajo, estamos claros quién me provee información, cuál es el valor agregado que yo genero con mi trabajo y a quién se lo entrego, y la calidad de este trabajo, yo puedo entonces estar reportando a 10 personas, no importa, yo tengo claro qué es lo que tengo que hacer. Bueno, para que esta relación de valor agregado esté dándose en los términos de calidad que buscamos con el diseño de este tipo de organizaciones, debemos estar revisando los principios de la organización, que estos principios tienen que ver con la regulación o el amarre de las estructuras, que no se suelten, y que la cadena de valor agregado siempre esté supeditada a la naturaleza del negocio o a la naturaleza de nuestro propio trabajo. ¿Por qué fuimos contratados en cierta organización o cómo o por qué diseñamos cierto tipo de modelo de organización? Bueno, estos principios de administración en la estrategia nos van a permitir controlar, asegurar que los diseños estén planteados y estén funcionando de manera adecuada. Entonces,
Pues son alrededor de 16, los vamos a ver con calma la próxima sesión, pero en adelanto lo único que les menciono es que nosotros podemos hacer una revisión de qué tan organizada está nuestra estructura en nuestro centro de trabajo en base a estos principios. Si respondemos la eficiencia en la aplicación de cada uno de estos principios o la no eficiencia de la aplicación de estos principios en nuestra organización o centro de trabajo, vamos ahí a obtener la respuesta a muchos de los males, a muchos de los problemas que podemos estar viviendo en nuestro centro de trabajo. Entonces, los invito, les agradezco su tiempo el día de hoy y los invito a la siguiente sesión para seguir platicando acerca de principios de administración. Muchas gracias.